Qué cambio, ¿eh? Qué cambio. De acusar a su padre, de mostrar el profundo distanciamiento que había con su padre, a terminar utilizando la propia expresión que había empleado públicamente en un posteo el presidente de la República para referirse a que nunca había que arrodillarse ante los verdugos. Bueno, parece que termina Nicolás Petro siguiendo entonces los consejos del presidente. Bueno, para discutir los alcances que puede tener este giro en la causa, vamos a conversar con Francisco Bernate, que es abogado, jurista y está en este momento en Bogotá, Colombia. Francisco, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación y muchísimas gracias nuevamente por tenerme acá. A ver, ¿qué pasa, Francisco, cuando una persona imputada por un delito es arrestada, accede a colaborar con la Fiscalía, a aportar información, dice que lo hace voluntariamente, como lo dijo Nicolás Petro, es liberada en una situación, entiendo que de libertad condicional, y semanas después, bueno, da marcha atrás, dice no colaborar más? ¿Qué implica este tipo de cambio? Bueno, lo primero que hay que decir es que una negociación que se hace en un proceso penal no es diferente a la que hacemos las personas todos los días. Alguien nos hace una oferta por el vehículo, decimos preliminarmente que sí, y después no lo queremos vender o no lo queremos comprar. Eso pasa, son coyunturas que son previsibles, no muy frecuentes, pero sí es parte de esto. Y la consecuencia inmediata de la ruptura de esta negociación es lo que hemos visto el día de ayer en Colombia, donde ya la Fiscalía presenta una acusación formal en contra de Nicolás Petro, que ahora tendrá que defenderse ante los jueces de nuestro país. Es decir, no es una situación traumática, va a cambiar en la medida en que vamos a ver un juicio en su contra por los delitos que ahora ha sido acusado, pero más allá de eso es algo normal. Incluso él ya había prestado una declaración. Esa declaración fue libre, voluntaria, espontánea, podrá ser usada en su contra y adicionalmente, pues la otra persona implicada en esto, su ex esposa, pues continúa en su proceso de colaboración y va a ser un testigo muy fuerte para la Fiscalía General de la Nación. Ahora, como abogado de Petro, imaginemos que usted lo contrataran para los servicios de Nicolás Petro, para los servicios de alguien que estuviera en esa situación. ¿Cuál es el sentido de esta jugada? Digo, habiendo ya declarado y utilizando, confesado de alguna manera, y una confesión que puede ser utilizada en su contra, sabiendo que su ex esposa está colaborando y que por lo tanto la posibilidad de que se llegue a un veredicto de culpabilidad es tan alta, ¿cuál es el sentido de dejar de colaborar? Además, el delito es muy sencillo, no es un delito que te dé mucho juego como defensor, es simplemente los funcionarios públicos en Colombia solo pueden vivir de su sueldo y cualquier otro ingreso que no se corresponda con su sueldo, pues constituye un delito, salvo que se haya ganado la lotería, haya recibido una herencia, sea algo que haya ocurrido, algo excepcional. Es un delito en el que la defensa no es muy fácil. Así es que yo creo que se van a jugar con alguna medida extrema para intentar salir inocentes, pero las probabilidades no son los mejores. Yo en mi caso siempre hubiera sido más amigo de una salida segura, de una salida que lo beneficie a él, que lo deje en el mejor de los caminos, porque sí veo que su situación dentro de un proceso es de un diagnóstico muy desfavorable. O sea, lo que usted dice es jurídicamente y pensando en realidad en las mejores probabilidades de obtener el menor castigo posible para el imputado, en este caso para Nicolás Petro, le convenía colaborar. Absolutamente. Era lo mejor que podía hacer. Las evidencias, creo yo, son contundentes. La fiscalía ha puesto lo mejor de su talento humano. El fiscal es un gran fiscal y la situación en este delito suele ser bastante complicada. Lo mejor era una salida amistosa. Ahora, ¿era posible colaborar sin terminar afectando de alguna manera, aunque sea indirecta, a su padre? Por supuesto que sí, como de hecho se había ambientado ya, que los hechos habían ocurrido, la recepción de dineros la había tomado él para su uso personal y no habían ingresado a la campaña. Esa era una buena salida, esa era una salida en la que se había explorado y que creo yo que jurídicamente podía ser una salida en la que no resultara implicado su padre. Y creo que además las evidencias pues dan para eso. Entonces yo creo que la salida mejor hubiera sido negociar esa situación, resolver su situación, es padre de familia, es esposo, es una persona en la que nosotros los abogados tenemos que velar por lo mejor para él. Y creo yo que lo mejor para él no es una condena plena como la que ahora se puede avisorar, sino una reducida. Ahora bien, cuando uno lee el descargo que hace Nicolás Petro al anunciar que rompe con la Fiscalía, dice
había una obsesión por parte del fiscal Barbosa de llevarme a hablar en contra de mi padre. ¿Es posible que esto exista, es decir, que haya por parte de la Fiscalía una intencionalidad por la cual solo quiere un acuerdo a cambio de afectar de alguna manera jurídicamente, en este caso, al presidente Petro? Pues la verdad es que la Fiscalía General de la Nación en Colombia no tiene ninguna incidencia sobre cualquier tipo de proceso que se haga contra el presidente, quien tiene un fuero constitucional y él es juzgado por el Congreso de la República. Así es que creo que no es así, creo que simplemente el señor Petro cambió su punto de vista, lo cual es perfectamente válido, no es la mejor decisión, pero todos tenemos derecho también a equivocarnos. Y quizás el que la fiscalía lo hubiera presionado hace referencia a que el paso del tiempo no le conviene a nadie. Una vez se ha hecho este acuerdo, hay que trabajar inmediatamente en él, hay que hacer unos compromisos, hay que cumplir con unos compromisos y quizá esa es la presión, pero no tendría mucho sentido que la fiscalía estuviera preguntando por el doctor Gustavo Petro, nuestro presidente, cuando la fiscalía no lo puede investigar. Claro, es un buen punto este. Ahora, vamos entonces al escenario de un juicio en el que él tratará de plantear su inocencia. En caso de ser encontrado culpable, concretamente, ¿de qué delitos estamos hablando y cuáles son las potenciales penas que acarrean estos delitos? Sí, estamos hablando del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público, que insisto, es esa diferencia entre lo que el funcionario gana, ¿cierto? Y sus reales ingresos. No, perdóname, que aquí pues el caso sí fue dramático. Una persona que gana algo así como $60,000 al año, pero registra gastos anuales que pueden superar los $300,000. Entonces la justicia le pregunta, bueno, ¿de dónde sale ese dinero? Porque de su sueldo no es. Y los funcionarios públicos no pueden devengar recursos de nada diferente a su salario. Ese es un delito y mira que no es muy difícil. Usted ganaba esta suma al año y está gastando casi 5 o 6 veces más. ¿De dónde sale esa diferencia? Esa es la pregunta y ese es el delito del que estamos hablando acá. Pero si adicionalmente los delitos, los dineros se invirtieron en la compra de propiedades, en productos financieros, pues estamos hablando de un lavado de activos que ese solo delito va a partir de un mínimo de 10 años de prisión. Aquí estamos hablando de una condena que puede ir sobre los 10 y hasta los 20 años de prisión. Es una condena muy seria que no admite ningún tipo de beneficios. Por eso, lo mejor, dado que, insisto, aquí el debate es muy puntual, ¿de dónde obtuvo usted esos recursos? No es más que eso. Lo mejor si hubiera sido una salida temprana. Si usted decía, el enriquecimiento ilícito es muy fácil de probar. El lavado de activos es un poquito más complejo, entiendo, por lo que está diciendo, puede llegar a ser más complejo. ¿Podría haber un escenario donde haya una condena por enriquecimiento ilícito y que no se pueda probar el lavado de activos? Si fuera así, en ese escenario, ¿cuáles podrían ser las penas? Por supuesto, son dos delitos diferentes que están vinculados, porque en un caso indagamos sobre el origen de los dineros y en el otro caso el que los dineros se invirtieron. Entonces casi que están fatalmente conectados, pero por supuesto Mm. puede darse el uno sin el otro. Caso en el cual pues la condena se reduciría y estaríamos hablando si lo absuelven por el lavado de activos, pues de una condena de 6, 7, 8 años de cárcel, pero si la condena es por el lavado de activos solamente, que también podría pasar, pues la condena otra vez estaría sobre los 10 años. Pero Claro. realmente aquí hablamos casi que de un matrimonio. El lavado de activos es un delito que casi siempre viene casado, viene en matrimonio, viene con el delito en el que se generaron los recursos. Así es que las posibilidades de ese fallo mixto, que así se llama, que absuelve por un delito y condena por otro, son muy reducidas. Aquí las apuestas están ubicadas casi que en una condena casi que por completo. Y por eso lo mejor era una salida temprana en mi criterio. Ahora, Francisco, teniendo en cuenta justamente esta probabilidad entonces de una condena, por los antecedentes, por lo menos, y por cómo funciona el sistema judicial colombiano, ¿qué plazo estamos hablando para que haya un juicio, haya eventualmente una condena y para que empiece justamente a pagarse esa condena con cárcel? Bueno, vamos a llegar a una justicia que es una justicia colapsada, una justicia que es demorada. Este juicio puede tomar tranquilamente 3 años y lo que se demore en las instancias y los debates
Difícilmente va a haber una solución total de este asunto en menos de 5 años, más Mm. ahora que ya hablamos de un juicio. Un juicio razonablemente puede tomar 3 años y el debate en las diferentes instancias puede tomar 2 o hasta 3 más. Así es que es algo que hasta ahora comienza y cuya solución definitiva la vamos a ver, en mi estimado, entre 5 y 6 años. Entre 5 y 6 años, incluyendo entonces todas las instancias de apelación. Correcto, de apelación y hasta un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Y la última pregunta que le hago, Francisco, para que haya cárcel, es decir, para que sea, digamos, llevado a prisión, ¿tiene que estar ya la condena firme o puede haber con una condena parcial ya una decisión de enviarlo a la cárcel? La regla general en Colombia, afortunadamente hoy, es que las personas solo van a la cárcel cuando son condenados mediante una sentencia en firme. Esa es la regla general hoy, salvo que la persona a lo largo de la actuación haya dado muestras de que puede afectar el mismo proceso o que no va a comparecer a purgar el eventual castigo. Se fue del país, nunca fue a una de las diligencias, se sabe que está hablando con los testigos. Si ese fuera el caso, excepcionalmente, desde la primera condena se puede enviar a la cárcel, pero es un evento muy excepcional. Clarísimo. Francisco Bernate, muchas gracias por clarificarnos un poquito y ayudarnos a entender el proceso judicial que enfrentará el hijo del presidente. A ustedes, muchísimas gracias y un feliz día.